Spes Colombia los saluda. Hoy vamos a hablar un poquito que les decía en otra clase, a la clase anterior, que era necesario que usted se averiguara sobre el tipo de pez que usted quiere comprar y que debe conocerlo, cuál es su hábitat, cuál es la temperatura del agua, cuál es el pH del agua, aún la dureza del agua, porque es muy importante para mantener nuestros peces. Si es agresivo, si es pacífico, entonces debe conocer antes de comprar, enterarse de qué clase de pez debe comprar y conocerlo para que así no va a cometer un error y después eh, tenga que lamentarse por haber comprado y ver que no puede mantener ese pez ya sea por el tamaño. Por ejemplo, aquí hay unos que están prohibidos, que son los pangasios. Es un pez que lo venden, sí, pero está prohibido y es un pez que crece rápidamente y puede llegar a medir, digamos, 30, 40 centímetros en cuestión de un año. Depende del tamaño del acuario también. Pero crece mucho y uno no podría tener ese pez en eso. Entonces, por eso hoy vamos a ver un poquito de que cuando usted vaya a hacer generalmente el acuario, tenemos acuarios comunitarios. Entonces, si la gente le gusta meter toda clase de peces, y generalmente uno va cuando no sabe, va uno al almacén de los peces y le empiezan a ofrecer y uno no sabe qué clase. Si no conoce, pues puede comprar peces que no son compatibles los unos con los otros. Recuerde que el pez grande siempre se come a chico. Entonces, por ejemplo, si tiene una araguana, cualquier pez o un pez globo, ese se puede comer hasta los cangrejos, puede comerse muchos de agua dulce. Hablando del pez globo de agua dulce, esos pececitos son bastante, se comen caracoles, cangrejos, alacranes, de todos esos peces, si le echan lo que sea, ese se lo come. Entonces, por sí necesitamos conocer eh, en nuestro acuario qué vamos a comprar. No se deje engañar, no compre cualquier pez que le ofrecen porque usted lo ve bonito. No compre ese pez si realmente no es compatible con su acuario. Como decíamos en la otra, si es un acuario comunitario, debemos tener averiguado qué peces son compatibles con ese pez que vamos a comprar. No podemos meterle cualquiera y tampoco de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, los peces óscares son carnívoros y si usted mete cebritas en ese acuario, mete guppies, pues esos son alimento para ese óscar. O sea, ellos no son carnívoros, por naturaleza son carnívoros y se van a comer a otros peces, pero con peces que sean de los mismos de ellos no tendría problema. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comprar, si es un acuario comunitario, el pH. Es muy importante que conozcamos el pH de los peces que vamos a comprar para ese comunitario. Por ejemplo, tenemos que el mismo pH de los guppies, de los platis, de las molinesias, de las spas, aún de las cebritas y aún si son monjitas pero no transgénicas, o sea, de que vienen de colores, podríamos usar. No recomiendo mucho las monjitas transgénicas, ya que algunas de ellas ya he tenido la experiencia que compré algunas y son agresivas con otros peces. Entonces, por ejemplo, atacaban a mis guppies, atacaban a las cebritas o aparecían mordidas porque son como agresivas. Las que son por naturales blancas o negritas, que llaman las como venían antes, no son agresivas, pero las transgénicas sí son. He visto que su comportamiento un poco agresivo con otras clases de peces. Entonces debemos averiguar el pH. Esto es muy importante que vamos a comprar. También otra cosa que debe aprender es que hay animales que son de cardumen.
Por ejemplo, tenemos, si usted va a comprar cebritas, entonces no puede comprar una cebrita ni dos, tiene que comprar mínimo 6 cebritas porque ellas andan en cartúmena, o los daños también son de cardumen, o sea que si usted va a comprar estos pececitos tiene que comprar mínimo 6 animalitos para que ellos puedan estar bien y cómodos, ya que viven en cartón, como mínimo 6 animalitos, que esa es otra cosa que deben mirar, si son de cardumen o son, por ejemplo, usted puede comprar una hembrita guppy o un beta, que es, él puede vivir en un acuario, pero solito, sin otros machos, porque los betas por naturaleza los machos se van a enfrentar el uno al otro y de hecho van a salir lastimados juntos y pueden llegar a morir los dos machitos. No se pueden tener dos machos en el mismo acuario, pues que cuando venden los venden solitos, pero inclusive aún pueden llegar a ser agresivos si después del desove, si usted no saca la hembrita la van a matar el macho. Generalmente sucede eso. Pero cuando apenas acaba de sobar, se debe sacar la hembrita de los betas para que no la vaya a matar el macho, para que no, porque él se pone agresivo por los huevos, por los alevines que empiezan a nacer, para que ella no se los va a comer. Entonces tiene que tener en cuenta si va a ser un acuario comunitario, que sean compatibles y tener el número de animales que necesita. Por ejemplo, en el caso de que sean de cardumen, como también los neones, que se necesita tener como una docena para que ellos puedan estar bien. Se necesitan una docena de cardenales. Pero también tiene que, no todos, hay algunos cardenales que son de aguas ácidas, entonces tiene que mirar qué tipo de cardenales puede comprar, porque no todos, si uno los echa en un pH diferente del agua, se pueden llegar a morir. Pues al principio puede durar 3, 4, 5 días, pero al final van a morir todos por la diferencia del pH. También tenemos que tener en cuenta la dificultad en el caso de que representa cada pez. Por ejemplo, es muy difícil, tiene que ser casi un experto para poder llegar a tener discos. Los discos dice que es el rey del acuario. Esos discos se necesitan, por ejemplo, en el caso de tener una pareja, se necesita hacer casi cambios de agua semanales en el caso de las parejas, pero cuando ya se reproducen los discos, entonces esos peces exigen una calidad de agua bastante buena, una buena filtración. También exigen que se les haga baños con algunos productos para erradicar unos parásitos que les salen en las agallas a estos discos. Entonces es un pez de unas exigencias bastantes, o sea, es bastante exigente tener esta clase de peces como los discos, y también el costo de estos discos es bastante. Son muy bonitos, pero son delicaditos estos discos. Hay otros que no son tan delicados, pero sí tiene que usted tener ese cuidado de qué exigencias tiene cada pececito para poderlo mantener. También la exigencia de los litros de agua, que por ejemplo hay veces uno dice, no, pues yo lo tengo en un acuario chiquito, pero por ejemplo para unos discos, una pareja de discos tiene que tener un acuario de 50 por 50 por 50 como mínimo, con buena filtración, sin sin adorno, sin nada, para poderlos limpiar y hasta mantener bien en el caso. Pero ya si es un acuario comunitario, 1,30 m, con 50 alto, 60 de ancho, puede tener varios discos ahí sin problema. Y puede ser también comunitario, puede tener unos 5 o 6 discos en esa, en esa cantidad de agua, y tener un acuario bien bonito con solo discos y otros especies, porque son compatibles con varias especies, pero sí tiene que tener en cuenta las exigencias de ese pez.
Si tiene kois, por ejemplo, los kois generalmente no se hacen, no nacieron para estar en acuarios, generalmente se hacen para estar en estanques. Entonces eso también tiene que tenerlo muy en cuenta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la alimentación. De qué tipo de alimentación consume cada pececito. Por ejemplo, hay peces que estamos hablando, que hay peces que la alimentación es que tienen la boca hacia abajo y su alimentación es del fondo. Entonces todos los desperdicios que caen ellos se lo dan como son las cuchas, las corridoras, todos esos son que van a estar limpiando la parte de abajo. También, por ejemplo, los guppies son omnívoros, entonces tiene que cuidar que una comida balanceada, que tenga verduras, que tenga proteínas, que tenga huevo, que tenga otros nutrientes, porque él necesita todo eso. Si, por ejemplo, le falta las vegetales, puede no tener una buena digestión, entonces puede enfermar por falta de esa comida de vegetales. Hay otros que son carnívoros, por ejemplo, si compran un Oscar, toca estarlo alimentando con alimento vivo como son los guppies, aunque también se le puede dar alimento de pepitas, también lo comen, pero él va a exigir, o sea, para mantenerlo bien tiene que darle comida viva, ya no son de pulguitas de agua ni artemia, sino que tiene que ser de pececitos, otros pececitos que él pueda llegar a consumir en los Óscares. Así cada especie tiene que tener en cuenta la alimentación de los peces. También decía que en cuanto a la alimentación, también hay unos peces que si la comida es flotante no van a comer, como las cuchas, como decía, o las van a estar siempre abajo comiendo. Entonces, los guppies siempre van a recibir la comida en la parte de arriba de la estobana, aunque ellos buscan en el piso también, pero generalmente su tipo de alimentación debe ser flotante, y así cada especie de cada animal. Ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta antes de comprar el pececito que nos gustaría tener toda esta clase de información para que así no vamos a cometer un error y se nos lleguen a morir. También es muy importante, como decía, cuando lo compramos, darles para mí es muy importante que tenga la temperatura y el pH que sean al adecuado, y también en un momento la dureza del agua. Creo que esas son las cosas que más deben fijarse en cuanto vaya a comprar un pececito. Creo que eso es la generalidad de antes de comprar un pez, de lo que usted debe saber para comprar el pececito. Definir primero si es un acuario comunitario, o si es o si es peces para reproducción, o también si es un acuario por ejemplo, las personas que cuando compran tienen un acuario plantado, también es otro tipo de peces, ya es diferente. Cuando son peces para acuarios plantados son totalmente diferentes a un acuario comunitario o a un acuario de cría, de selección. También es importante tener en cuenta cómo se reproducen, porque si usted no lo compra para reproducir, pues si se le reproducen va a ser un problema eh, a corto tiempo, que se le reproduzcan, porque habría sobrepoblación en su acuario y a veces no sabemos qué hacer con tantos pececitos en caso de que se reproduzcan. Si nuestra meta no es reproducirlos, pues tenemos que tener en cuenta eso, asunto de la reproducción. ¿Cómo se reproducen?
si son muy fértiles o es ocasional, si son monógamos o son polígamos, por ejemplo, o, que pueden estar con varias, un solo machito con varias hembras, entonces debemos también tener en cuenta esas cosas.